Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. Bienvenidos a una edición más de Es más complejo, el programa en el que tratamos de desgranar las cuestiones que nos atraviesan día a día y que por ahí no prestamos demasiada atención o quedamos por sentadas. Hoy nos vamos a meter con un tema complejo, es poco, complejísimo. Atraviesa la historia política de la Argentina desde hace por lo menos 80 años, un poquito más, si nos podemos airar más finos, pero que está en boga sin importar cuándo vea este programa. No importa cuándo vea este programa, vamos a estar discutiendo siempre sobre peronismo. Se dice que en la mesa no se habla ni de religión ni de política. Bueno, puede hablarse de política, pero basta que uno mencione la palabra Perón o peronismo en cualquier conversación para que surja gente a favor y en contra, discusiones con hechos históricos, discusiones con anécdotas difíciles de corroborar. Y en la actualidad, al menos cuando se graba este programa, hubo un hecho histórico que reconfiguró todo en el año 2023. Nos referimos a que un partido que gobernó 29 años de los 40 que llevaba la democracia hasta esa fecha, desde el 83 en adelante, de esos 40 años gobernó 29, perdió frente a una persona que hacía 2 años no estaba en política, sin partido y sin prometer una olla de oro, sino todo lo contrario, prometiendo un camino de rosas, como dirían los españoles, de espinas de rosas. Hablamos del peronismo hoy por una cuestión muy simple. Creo que he escuchado varias veces a lo largo de mi vida que el peronismo estaba muerto. Y es increíble que con 43 años haya escuchado eso varias veces, teniendo en cuenta que me gobernó la mayoría de mi vida. Y que cada crisis que hubo, recuerdo que el peronismo dijo, bueno, ya está, ya fue. Y sin embargo siempre termina reponiéndose. Entonces estábamos pensando en producción hace varias semanas si podíamos meter el tema del peronismo de alguna forma, hasta que se nos cayó la ficha de cómo se reconvertirá, dando por hecho, al menos nosotros, al menos yo en particular, que probablemente se reconvierta porque está en su ADN. Y ahí surge el primero de los grandes debates. ¿Cuál es el ADN del peronismo? ¿Cuál es el ADN del peronismo ideológicamente? Eh, Hablamos de un movimiento que surge, el Partido Justicialista nace con Perón ya presidente. Perón llega a la presidencia en un frente, va a ser una de las grandes aristas del peronismo a lo largo de su historia política, un partido frentista, un partido de frentes, en el cual el Partido Justicialista no existía, era el Partido Laborista con la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, con otras fuerzas políticas un poco menores, pero que se sentían representadas y apoyaban las ideas del entonces coronel Perón, que venía de presidir la Secretaría de Trabajo, Empleo y Previsión Social, además de haber sido vicepresidente de un gobierno de facto. Eh, esa persona, esa persona supo leer, evidentemente, una realidad muy particular en un contexto mundial muy particular. Asumir la presidencia en 1946 es asumir la presidencia en posguerra, asumir la presidencia en el inicio de la Guerra Fría, y no puede despegarse el peronismo de las siguientes décadas del contexto global de un mundo partido en dos, de la Guerra Fría y esa constante promesa de Perón, ese constante llamado a no tomar partido por ninguno de los dos bandos, sino tener un alineamiento propio.
Eh, Nuestro invitado del día de la fecha ha abordado una división de peronismo en distintas, no facciones, sino distintas encarnaciones. Ya lo vamos a charlar con él. La mayoría de los historiadores coinciden que no hay un peronismo que tenga una continuidad histórica y los hechos lo demuestran. Incluso las propias palabras de Perón del 73-74 contradicen en algunos puntos las palabras del Perón del 52, que a la vez contradecían en otros puntos la del Perón del 46, y así sucesivamente. Podemos hablar de una persona contradictoria o podemos hablar simplemente de una persona a la cual la vida le va pasando, y ahí surge el otro axioma del peronismo: pragmatismo. Son pragmáticos, hacen lo que tienen que hacer cuando corresponde hacer, y también vamos a hablar de eso, si corresponde o no corresponde y a quién beneficia eso de hacer lo que corresponde hacer. Lo que corresponde, lo que conviene, depende de a quién se le pregunte, obviamente. Es muy difícil hablar de peronismo en un país en el cual Perón en el año 73, por poner un ejemplo, ganó las elecciones con el 61,9% de los votos. No hubo ni antes ni después un presidente que acumulara tanto consenso electoral. Más allá de que el padrón va creciendo con el paso de los años porque crece la población de la Argentina, nunca, nunca, nunca volvió a obtenerse un resultado de esa magnitud en proporción del electorado. O sea, casi el 62% del electorado le dio el respaldo. Es un capital político inexplicable para cualquier político que ya hubiera gobernado el país en 2 ocasiones. Recordemos que era la tercera presidencia. El contexto era difícil, el contexto era complicado, todo lo que ustedes quieran. El número habla por sí solo, el número es de una magnitud tal que es inalcanzable, realmente es inalcanzable. Ahora, desde el punto de vista de movimientos y resurrección, obviamente como movimiento popular que es el peronismo, tiene un anclaje en otros movimientos populares. Es obvio que una parte de la Unión Cívica Radical se iba a escindir de la UCR y se iba atrás de Perón por una cuestión de encarnar ciertos valores de un partido que ya estaba dividido, y bueno, esa división encontró un nuevo rumbo. También es cierto que las circunstancias en las que el peronismo ha dejado el poder hasta el año 99 habían sido conflictivas. Recordemos, en el 55 se fue con un golpe de Estado. Un golpe de Estado no precisamente sin sangre, un golpe de Estado violento, con aviones bombardeando directamente, lo mismo que había ocurrido tan solo unos meses antes, el 16 de junio de 1955, con un saldo tristísimo de muertes civiles inocentes y hasta micros escolares. Después de 18 años de proscripción, el peronismo iba a volver o no iba a volver. Y al principio decían no, que esto ya estaba quemado, y después empezaron los primeros actos de la resistencia peronista, después empezó la resistencia dividida, la resistencia mediante la lucha armada, la resistencia de los sindicatos, Perón como meca en España para ser consultado y tener la palabra autorizada, las cintas de Perón que empezaron a girar de forma clandestina entre los distintos grupos políticos cercanos al peronismo o dentro del peronismo. En el año 76 el peronismo se va del poder tras un golpe de Estado, el golpe de Estado de la última dictadura, la más sangrienta que tuvo la Argentina. No le tocó a Juan Domingo Perón el golpe de Estado porque había fallecido el 1 de julio de 1974. El golpe de Estado fue contra la vicepresidente que asumió la presidencia, su entonces esposa, María Estela Martínez, que tampoco estaba muy al tanto del gobierno al momento del golpe de Estado porque había caído todo en manos de Ítalo Luder por distintas circunstancias de salud de la entonces presidenta. Ítalo Luder fue el candidato en el 83. Ítalo Luder perdió. En el 83 se daba por finiquitado nuevamente al peronismo. Ya está. Era tan sorpresivo el resultado que, si bien yo tenía un año, están los libros, están los diarios en las hemerotecas, están los archivos digitales, están las entrevistas de muchísima gente que no podía entender que habían ganado. Muchísimos radicales que no podían... ¿Ganamos? Ganamos. Se culpó de una forma muy simplista
al cajón de Herminio, quedó como un ícono de la cultura política argentina, el cajón de Herminio Iglesias que había prendido fuego una suerte de ataúd improvisado con las siglas de la UCR, y se lo culpó a él por ese fracaso, como si el peronista hubiera dejado de votar al peronismo porque dijo, uy, qué barbaridad, mira lo que están haciendo. Fueron muchísimos los causales, entre ellos las distintas propuestas. La Unión Cívica Radical, de la mano de Raúl Alfonsín, venía a, entre otras promesas, a restaurar el orden constitucional y que la gente pague cuentas por lo que hizo. El peronismo ya había trascendido que tenía cierta tendencia a mantener la autoamnistía decretada por los propios militares respecto de que había sido su dictadura. Otros factores pueden haber concurrido un montón. Del 83 al 76 no son tantos años para gente adulta que tenía que volver a votar y recordar, sigue siendo Italo Luder. Atrás de eso vinieron los mariscales de la derrota, los calificaron como los mariscales de la derrota y empezó la renovación de la mano de Antonio Cafiero. Una renovación de la mano de un hombre que fue ministro de Juan Domingo Perón en la década del 50 y que fue ministro del tercer gobierno peronista en la década del 70. Él encabezó la renovación y la perdió. La perdió en manos de Carlos Saúl Menem, en una campaña política que comenzó muchísimo antes de las presidenciales del 89, porque la interna peronista fue una de las campañas propagandísticas más interesantes que haya vivido la Argentina, porque durante un año y medio no se habló de otra cosa que del futuro candidato a presidente. ¿Por qué? Porque organizaron una interna, la única interna que tuvo el Partido Justicialista desde entonces hasta la fecha, y la ganó el gobernador de La Rioja, que se referenció muchísimo en ser el heredero de Juan Domingo Perón. Esas fueron sus palabras al momento de asumir, ese fue su discurso desde el balcón de la Casa Rosada, que Perón era su maestro, que él se reconocía heredero de Perón. Un par de años después ocurría este histórico momento televisivo que los invito a ver conmigo. Y por otra parte, no nos podemos olvidar de algo que es muy importante para nosotros, los que pertenecemos a la causa nacional y popular. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Esto lo dijo el teniente general Juan Domingo Perón. Escúcheme, parece que no le gusta mucho que usted lo nombre. El presidente Carlos Saúl Menem se prestaba para... Esto estaba guionado, es obvio que estaba guionado, y se prestaba para estas jodas. De hecho, 5 segundos antes de esto, el diálogo venía con Menem pasándole facturas a Tato por chistes que tenían que ver con causas de corrupción. Tato devolviéndole las facturas con otras cosas que habían ocurrido durante su mandato. Menem otra vez lo mismo, ida y vuelta. Era un tipo carismático, iba a todos lados. Terminó conduciendo el programa de Bernardo Neustadt un día que Bernardo Neustadt no pudo ir por cuestiones de salud. Todas cosas que dieron un nuevo estilo a la presidencia que vino de la mano también de una modernización económica del país, en un principio milagrosa, después llegó la recesión, también global, pero en la Argentina se la encaró agarrándose de absolutamente todo, e independientemente de hacer un análisis concreto de qué fue lo que pasó ahí, la crisis del 2001, todo el mundo quedó de una forma asumida que esa crisis del 2001 fue el colapso del modelo de la convertibilidad. El modelo de la convertibilidad, ¿quién lo había aplicado? Un gobierno peronista en la década del 90. ¿Quién fue el presidente que se tuvo que ir después de presentar la renuncia? Un presidente radical, Fernando de la Rúa. ¿Quién vino a salvar, a comandar el barco durante la tormenta? ¿Quién fue nuestro piloto de tormenta? Eduardo Duhalde. No solamente peronista, sino que había sido el vicepresidente del que había impulsado el modelo anterior. Con sus críticas, pero el partido es el mismo. Después vino Néstor Kirchner. Y el partido es el mismo, y Duhalde pasó a ser un opositor de Kirchner después. O sea, es historia ultra conocida por todos. Ahora, ¿cuántas veces se puede reinventar el partido justicialista y el movimiento justicialista? ¿Cuántas veces puede renovar su forma de ser? ¿Cuántas veces puede modificar su ideología frente a las acciones? Lo que decíamos pragmatismo, lo que decíamos
entender el momento o entender lo que se necesita. No siempre van de la mano. Lo que se necesita a nivel general y lo que necesito yo para conservar el poder, casi nunca van de la mano. Si me hubiera dicho, no me lo hubieran votado. Bueno, bastante de las cosas que iba a hacer las dijo el presidente Menem. Cuando Cristina deja el poder, dejó una imagen en el 2015 de que sus votos no eran transferibles, que ella era Cristina y que el kirchnerismo era ella y su defunto esposo. Daniel Scioli no pudo ganar las elecciones del 2015 por otros distintos motivos que se suman a la no transferencia de los votos. Y sin embargo, en el año 2017, Cristina se presenta a elecciones en la provincia de Buenos Aires, la cuna, la madre, el búnker del peronismo, y perdió frente a Esteban Bullrich. Y en el 2017, eso sí, lo recuerdo muy bien, la imagen del no vuelven más y el está acabado era muy, muy fuerte. Y sin embargo, en el 2019 volvieron. El resultado del último gobierno, el de Alberto Fernández y Cristina Fernández, quedó atravesado por la pandemia, por las internas entre ellos, por escándalos, por violencia de género, por corrupción, por todo lo que ustedes quieran. La pregunta hoy no es analizar qué pasó con el gobierno de Alberto Fernández, es ¿realmente está acabado el peronismo? ¿Volverá a reinventarse? ¿Encontrará una nueva forma de interpelar a la sociedad? ¿Traerá una nueva adaptación, un nuevo traje, un nuevo rostro? ¿O el movimiento popular histórico tomará otra dirección? De todo eso y más hablaremos en el siguiente bloque. No se lo pierdan. Ya venimos. Muy bien, continuamos en Es Más Complejo y ya le doy la bienvenida al lujo que nos damos hoy en el canal de la ciudad con nuestro invitado Alejandro Horowitz. Muchas gracias por venir, Alejandro. No, gracias por invitarme. Y lo presentamos del siguiente modo. Alejandro Horowitz es doctor en Ciencias Sociales, ensayista, periodista, profesor universitario. Es autor, entre otros textos, de Los Cuatro Peronismos, Las Dictaduras Argentinas, El Huracán Rojo, y su última publicación sobre el peronismo es El kirchnerismo desarmado, la larga agonía del cuarto peronismo, el cual tengo en mi poder, más allá del clásico y bestseller, esas cosas que todos los que publicamos libros envidiamos, por no decir odiamos, el nivel de venta que ha tenido este libro a lo largo de los años. Y la última publicación que viene como un gran anexo a los cuatro peronismos porque viene a analizar un poquito qué fue lo que pasó durante el último gobierno peronista, que recordando un poco el análisis que hacías de los cuatro peronismos, no es una nueva versión del peronismo, sino está dentro del cuarto peronismo. Sí, señor. Ya estoy encarando bien el oral. ¿Siempre resucita el peronismo? Depende, la palabra resucitar es una buena palabra, porque supone que resucita lo que está muerto. Si no está muerto, no resucita. La idea de que algo resucita del mismo modo en que se murió es una idea, digámosle así, infantil. ¿Qué es lo que nos hace saber Gregorio Samsa, el famoso personaje de Kafka en La Metamorfosis? Que un día se despertó, podríamos decir, resucitó, y se vio profundamente cambiado. Ahora era una cucaracha. La pregunta clave sobre cualquier asunto no es qué le pasó al otro, sino qué nos pasó en primera persona del singular, esto es, a cada uno de nosotros, para que mi ley sea el resultado de este balance político. Fíjate,
vos tenés en la Argentina partidos centenarios, la Unión Cívica Radical, sus distintas versiones. Es posible incluso considerar al PRO como una versión del radicalismo particular. Esto simplemente habla sobre la afiliación de una fuerza política, pero al mismo tiempo nos hace saber que es una fuerza política de larga duración. Del 17 de octubre de 1945 a la fecha están por pasar 80 años. Estamos hablando de fuerzas políticas de muy larga duración, con manejo territorial, con experiencia política, en fin, con todo lo que se nos pueda ocurrir a favor y en contra. Y aparece un outsider que pega 10 gritos, habla por televisión y los barre a todos. Entonces, la línea de explicación posible son dos. Estamos en presencia de un genial asunto, que la sociedad ha descubierto su genialidad ella misma. Cosa que no es fácil, porque cuando aparece un genio, una de las cosas más complicadas es darse cuenta que es un genio, claro, y no un loquito. ¿Sí? Entonces, pues bien, no, en este caso tenés un genio y tenés una sociedad tan genial que comprende que ese genio es el adecuado. Esta es una línea de explicación. Y otra es, esta es una catástrofe tan descomunal que alguien que viene de un margen puede poner en valor todo ese orden político y hacernos saber que vale menos que Milei, que es una puesta en valor terrible, pero al mismo tiempo es aceptar que Gregorio Samsa descubrió, cuando se despertó, que era una cucaracha. Me desperté así. Así es. O sea, ¿qué le pasó? Y me desperté así. Es difícil hacer el análisis de qué pasó, pero la primera cosa consiste en aceptar que yo soy el que está así, no aquel malo que está afuera, con el que yo nada tengo que ver. Hay un giro a derecha, hay despolitización. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Fíjate, cuando el doctor Alfonsín era presidente, al principio de todo, nos contó que con la democracia se cura, con la democracia se educa, con la democracia se come. No se educa, no se come, no se, al menos no con esta. El gobierno anterior a este era el gobierno del Partido de la Justicia Social. El Partido de la Justicia Social con 35% de pobres. Entonces viene un señor y te dice, no, la justicia social es una porquería. Y la experiencia real es que es una porquería. Él viene y dice que va a hacer lo que... Tampoco dice lo que va a hacer, porque entre lo que dijo y lo que está haciendo hay una distancia colosal. Pero digamos algo, la expectativa colectiva es tan pequeña y tan pobre que si la tasa de inflación parece que disminuye, porque tampoco disminuye, si vos anualizás de verdad la tasa de inflación de la Argentina, descubrís que es la más alta del mundo. ¿Sí? De modo que, salvo Venezuela o algún país marginal, total, y el fenómeno de Venezuela es enormemente sencillo. Venezuela funciona si el barril de petróleo cuesta más de $100. Si el barril de petróleo vale $60, Venezuela no funciona, como ningún monoproductor de nada en ninguna parte del mundo. No Venezuela. Entonces, el punto, volviendo para cerrar esta idea, es, muchachos, hay que hacerse cargo de que esto es así. Y si no me gusta, tengo que aceptar que es así. Pero cuando vos mirás la agenda que discuten los partidos políticos, ¿qué discuten? La lista única o la lista dividida, si van todos juntos o van separados, en qué orden y cuánto miden. ¿Qué tiene que ver esta agenda con los problemas de la sociedad argentina? Es la agenda de la casta. Entonces, es muy simple. Milei lo único que nos hace saber es el grado de ruptura entre un orden político y una sociedad determinada. Entonces vos podés decir, bueno, esto es un Horowitz opina. No, fíjate los números.
La ciudad de Buenos Aires, el primer número mayoritario son los que no votan. Y en Rosario, que no, estamos hablando de las dos ciudades políticamente más importantes de la Argentina, la mayoría absoluta no vota. Entonces, ¿qué piensa la sociedad argentina de su dirección política? Está muy claro. ¿Quién gana las elecciones? El que menos votos pierde del caudal que tenía. Si hacer los números es manifiesto. En el 2015, Macri gana por 2 puntitos. 4 años después, Macri pierde 2 millones de votos. Los Fernández sacaron 55.000 votos menos que Macri en el 2015, habiendo 2 millones de votantes más. Lo que pasa que los Fernández lograron cerrar en ese momento esa hemorragia y Macri no. Entonces ganaron los Fernández. Y entonces, ¿qué ves? En el balotaje entre Milei y Massa, vos ves que Milei gana cómodo, ya no gana por 2 puntos. ¿Cuál es la conclusión? No es ni Macri ni Milei, es un espacio en expansión que tiene que ver con la incapacidad de esta política por resolver los problemas reales de la sociedad argentina. ¿Ha resuelto alguno? No, los ha agravado todo. Desde 1983, y esto hablamos desde el regreso del parlamentarismo político, estamos en un plano inclinado. Y si vamos más atrás todavía, entendemos, entre 1975 y 1991, 16 años, la tasa de inflación nunca fue inferior al 100% y llegó a 2 hiperinflaciones del 2000 y pico % de inflación. Nunca hubo menos de 3 dígitos. Claro. Entonces, vos entendés por qué para la sociedad argentina la cuestión inflacionaria tiene el rango que tiene. No es que está loca. Simplemente... ¿Le tiene miedo? Conoce el síntoma, sabe lo que esto significa para todos aquellos que tenemos ingresos fijos y nos vendemos en dólares al mercado mundial, al exterior, pues bien, todos esos caen. Entonces, vos fíjate una cosa, la Argentina tiene 47 millones de habitantes, el mundo tiene unos 8.000 millones de habitantes. De modo que la Argentina es algo así como el 0,4% de la población del planeta. Una buena estadística tiene un margen de error del 3%. De modo que la Argentina no es el margen de error estadístico del planeta. En la lista de Forbes, sin embargo, la presencia argentina no tiene nada que ver con estos números. Para decirlos estadísticamente, estamos sobrerepresentados. De modo que en la lista de multimillonarios hay argentinos sobrerepresentados y en la lista de pobres, 1 de cada 2 está representado. Bueno, en esta dicotomía está la cuestión. Ahora, uno de los escasos políticos a los que mencionó el actual presidente como una persona de referencia, nos encontramos con otra persona que perteneció al Partido Justicialista, estamos hablando del expresidente Carlos Menem, y uno se encuentra con un discurso que, al menos en lo que ha sido mi vida desde que comencé a votar, yo comencé a votar en el año 2000. En el año 2003, las presidenciales eran varios candidatos, pero había 3 que pertenecían al mismo partido. Ajá. 3 al mismo partido, Alfredo Rodríguez Sá, Carlos Menem y Néstor Kirchner. Y después, en todas las elecciones había, más allá de los triunfos del kirchnerismo, había otros candidatos peronistas en las presidenciales y el peronismo disperso en todas las listas legislativas. Sí, señor. Y ahora, para ganarle al gobierno de los Fernández, para ganarle al candidato Sergio Massa del gobierno de los Fernández, del gobierno justicialista, Milei se referencia en una parte, si busca califica a Carlos Menem como el mejor presidente de la historia en su momento. Mira, ¿Cómo fíjate el es detalle. tan amplio el asunto? La pregunta es muy buena, pero ahí
La dificultad es contestar eso en menos de 5 minutos. A ver, vos fíjate, no se puede pensar a Menem sin el 2001. Esto es, en cómo terminó el experimento de Menem, voló por los aires. Si yo te cuento que esa es mi referencia, te estoy contando mi destino. ¿Sí? Digo, no hay que ser demasiado inteligente. Einstein, que era un tipo bastante piola, decía que lo que no es inteligente es creer que haciendo exactamente lo mismo con lo que te fue mal, te va a ir bien. ¿Sí? Esto es tan obvio que casi no requiere, viola la comprensión analítica básica que se espera de un bípedo que habla. ¿Sí? Cuando alguien se para en 2 patas y es capaz de producir sonidos articulados que el otro entiende, se supone que tiene el nivel de inteligencia para saber eso. Cuando no sabe eso, bueno, estamos en una complicación sin destino. Pues bien, tenés un presidente que no sabe eso. Entonces, la primera pregunta grave es, ¿por qué tenés un presidente de tan bajo nivel? La pregunta tampoco está, la pregunta tiene una respuesta bastante sencilla. ¿Vos te acordás de la Ley Federal de Educación? Sí, yo estaba en la secundaria. Bien. Entonces te acordarás de qué significó la Ley Federal de Educación. Bien. Entonces, si miramos el año en que se empezó a aplicar la Ley Federal de Educación y le sumamos 6 años, que es más o menos la edad en la que alguien ingresa al sistema de la educación primaria, nos arroja 40 años. Fíjate vos, ¿dónde tiene este buen señor el corazón de sus votantes? En el sub-40. La calidad del debate público es la calidad de la enseñanza pública. Si vos hundís la enseñanza pública, hundís el debate público y lo transformás en un puterío a los gritos. Vos fíjate, cuando vos mirabas un debate parlamentario de la década del 60, 70 en la Argentina, había que tener un diccionario al lado. Tenías que conocer efectivamente, tenías que saber una cierta cantidad de cosas y si no, no hablabas. Era inimaginable una diputada como Lemoine. Digo, esto traspasa, no estás hablando es de derecha, es de izquierda, no, estás hablando de otra cosa, es ágrafa. Entonces, la idea de que gente en este estado funciona solamente se entiende cuando ves un pibe que en 4º año del colegio secundario no sabe leer la letra cursiva y no puede entender lo que se escribe en el pizarrón y tiene 16 años. Y no estás hablando de un caso o de 2. Cuando yo terminé la primaria, en 2º grado no había nadie que no supiera leer y escribir. Nadie. Y no estamos hablando de que iba a la escuela, no, iba a la escuela pública de la vuelta de mi casa. Hoy es un problema en las escuelas privadas. A ver, la idea de que la calidad de lo privado, y este es uno de los grandes, cosas casi básicas, la calidad de lo privado depende de la calidad de lo público. Si vos querés saber, a ver, cuando yo era muy joven, ¿qué diferencia había entre un hospital público y una clínica privada de primer nivel? La hotelería. Entonces vos tenías una habitación de mejor nivel, la cosa estaba mejor pintada, te atendían un poco, no mucho más que eso. La calidad de la medicina era la calidad de los médicos. ¿Y en dónde se investiga? En el hospital. ¿En dónde se investiga? En la universidad. Pues bien, si vos tenés un hospital que está financiado y que investiga, y tenés una universidad que está financiada y investiga, tenés una calidad privada porque de ahí salen los que hacen la actividad privada en el otro término. Y esto lo tenés en la educación, lo tenés en las ciencias duras, lo tenés en las ciencias sociales, porque la idea de que las empresas investigan es un cuentito. A ver, no es que no hay empresas que no investigan, sí, con fondos públicos y especialistas formados en la educación pública.
Entonces, no es que no existe esa investigación también, pero depende de la otra. Entonces, cuando vos rompés la calidad de lo público, vos destruís la calidad de lo privado. Ahora, hay algo que queda plasmado, que escucharlo todo junto es un poco abrumador, porque yo venía pensando hacía bastantes semanas con el tema de cada resultado electoral que vemos en las elecciones locales, provinciales, eso de la baja participación. Entonces, si yo tengo poca gente que va a votar, que puedo sentir una suerte de expulsión, ¿no? O sea, ¿para qué voy a ir a votar? También me encuentro con, bueno, baja calidad de la comprensión cívica del que va a votar, de qué es lo que estoy votando, o a quién estoy votando, o qué le puedo pedir, exigir, o qué. ¿Qué va a proponer el próximo que venga a disputar en estos términos? Porque ahora son estas las reglas del juego. Las reglas del juego, desde el poder, son estas. Sí, no, a ver, que estas A son nivel las reglas del político, juego. por ejemplo, el peronismo, ¿qué cara le pone? Ninguna. A ver, una fuerza política que no tiene balance de su gobierno anterior, una fuerza política que no tiene balance compartido sobre el menemismo, una fuerza política que no tiene balance compartido sobre a María Estela Martínez de Perón, sobre López Rega, es una fuerza política que no tiene ninguna capacidad de transformación que no sea en la dirección que estamos planteando. Bueno, al menos hace varias décadas venías diciendo que había una negación, ¿no? Que lo malo del peronismo pero no se habla. No, seguro, pero no es solo lo malo del peronismo. Lo que estamos viendo acá es una estructura, vos fijate, los tipos que dejan de votar al peronismo, una parte no va a votar y otra parte votó a Macri en un momento y a Milei en otro. Una parte de los que votaron a Macri votaron a Milei y una parte de los que votaron a Macri no fueron a votar. Una parte de los que votaron a Milei no van a ir a votar. ¿Esto qué nos hace saber? Esta es la valoración que la sociedad argentina tiene de su sistema de partidos políticos. Si vos vas a la góndola del supermercado, vos crees que elegís. El supermercado elige por vos qué pone en la góndola y vos tenés que optar entre lo que el supermercado y la góndola te ofrecen. Pues bien, lo que nos hacen saber el mercado electoral es que lo que hay en la góndola es una porquería y todos lo saben. Entonces te lo hacen saber. El problema político es transformar ese rechazo pasivo, no voy a votar, en un rechazo activo. Si un 47% de los argentinos votara en blanco, el que gobierna no puede gobernar. Pero esto es lo que sucede. A ver, la estrategia de un movimiento, de este o de cualquier otro, hoy o hace 100 años, no la definen 5 tipos inteligentes. La define popularmente la compacta mayoría. Los 5 tipos inteligentes leen adecuadamente el comportamiento de la mayoría y actúan en consecuencia. Lo que vos ves acá es que no hay 5 tipos inteligentes, o al menos los que son inteligentes no actúan en consecuencia. Y por lo tanto la sociedad hace lo que la sociedad hace, vota con los pies, se queda en la casa. Ahora, ¿qué es lo que lleva? Está bien, le podemos pedir, estaríamos pidiéndole al peronismo, bueno, a ver, renová tus ideas, renová tus propuestas y tráeme soluciones del siglo XXI para problemas del siglo XXI. Pero la verdad es que podríamos preguntarle lo mismo al radicalismo. Sin duda. Que también se define si es irigoyenista, qué hace con Balbini o dónde lo coloca a Alvear. O sea, pero, está bien, pero Alvear esto sería una discusión casi histórica. Claro. Pero no puede ser que no tengan balance sobre Frondizi, que no tengan balance sobre Balbín, que no tengan balance sobre lo que Balbín hizo respecto de Perón, que no tengan balance sobre Alfonsín, que no tengan balance sobre De la Rúa.
Bien, lo que estamos viendo no es que el radicalismo no tiene balance, que el peronismo no tiene balance, que por cierto no lo tienen. Estamos viendo un orden político incapaz de modificarse mínimamente, de una rigidez estructural descomunal y de una inepcia. Cuando vos pensás, qué sé yo, vos mirás a un tipo, no importa si estás a favor personalmente o en contra. Yo nunca estuve a favor de Churchill y nunca se me escapó que Churchill era un hombre educado, culto y que cada vez que decía algo yo lo tenía que escuchar. Era un tipo capaz de ganar el Premio Nobel de Literatura y de escribir sobre la Segunda Guerra Mundial con una prosa magnífica y una comprensión notable. Esto viene a ser algo así como una cumbre. No vamos a pensar que producimos un Churchill a la vuelta de la esquina. Pues es que los británicos tampoco tienen tantos Churchill. Pero entre Churchill y los que tenemos que escuchar, pensemos en Perón. Perón era un tipo al que vos lo podías sentar enfrente nuestro y preguntarle sobre lo que te parecía, y Perón te iba a contestar con solvencia e inteligencia. Eso no supone que vos y yo estábamos de acuerdo con Perón, pero supone que enfrente teníamos un interlocutor inteligente. Si poníamos enfrente al general Lanusse, que no era Perón, era un hombre que podía mover la cosa a cierto nivel, o Frondizi, o un montón. Esto es, estamos hablando de otro promedio, pero esto no es solo en la Argentina. Trump es el presidente de los Estados Unidos. Un tipo que hoy te dice que los aranceles son del 50, mañana te los baja, pasado te los vuelve a subir. Es un mamarracho como no se ha visto nunca. Un tipo que pone aranceles a Brasil porque la Suprema Corte de Brasil descubrió que Bolsonaro es Bolsonaro. Entonces vos te quedás mirando y decís, pero fíjate el favor que le acaba de hacer Trump a Lula. Lula venía en caída libre en términos de popularidad. Simplemente enfrentarse con Trump lo transforma en un dirigente popular. Lo mismo reprodujo en Canadá. El gobierno oficial de Canadá no ganaba las elecciones. Se enfrentó con Trump, ganó las elecciones. El presidente de México, la presidenta, ganó muy cómodamente, pero tiene hoy 80% de imagen positiva, lo que es simplemente inaudito. Impensado, sí. ¿Por qué? Por Trump. Ahora, cuando vos mirás que ese señor es el presidente de los Estados Unidos, vos te acordás de que el presidente de los Estados Unidos fue Richard Nixon, que, bueno, vos decís, bueno, Nixon no era un intelectual, no lo era, pero era capaz de tener al lado de él a un tipo como el doctor K. Entonces, el doctor K sí era un intelectual de primerísimo nivel y ese hombre con una lapicera era más peligroso que la séptima flota. Entonces, vos mirás un tipo como Roosevelt. A ver, ¿viste que los norteamericanos tuvieron la bomba atómica antes que nadie? Bueno, ¿por qué la tuvieron antes que nadie? Es una buena pregunta. Roosevelt construyó Los Álamos, el laboratorio donde se hizo la bomba atómica, un año antes de que Estados Unidos entrara en guerra. La guerra estalla en el 41 con Pearl Harbor. El laboratorio de Los Álamos se hace en 1940. Esto se llama prevenir. La Argentina también tenía tipos que eran capaces de prevenir. Federico Pinedo, en 1940, hizo su famoso Plan Pinedo, del cual entre 1945 y 1975 se aplican distintas variables del mismo plan. Ese pibe entendía en 1940 quién iba a ganar la Segunda Guerra, cómo iba a cambiar el planeta. Era un muchacho que tenía una mirada larga. Pues bien, de esto, un café, gracias. Se terminó. Entramos en una época en la que entramos hace rato, ¿no? Pero bueno, yo trato de pensar optimistamente a futuro. Si las mentes más brillantes no se abocan a la política, ¿qué nos depara el destino teniendo en cuenta un pequeño detalle? Que 7 de cada 10 argentinos, según Suban Córdoba, cada año se renueva ese número,
responden no a la pregunta de si la democracia les ha resuelto algún problema. Si las mentes brillantes no están en la democracia, si el peronismo no hace un balance de sus 29 años de gobierno sobre 40 de democracia, y la aguja política gira en torno a quién se va a poner al gobierno y quién va a estar a favor del gobierno, ¿qué nos queda? Esto. Milei no es ningún milagro ni es un acontecimiento personal. No se resuelve la valoración política de Milei explicando la psicología del personaje, ni la naturaleza de su relación con la hermana, ni el misticismo. A ver, cuando un dirigente político habla de las fuerzas del cielo y el Papa no habla de la fuerza del cielo, en fin, imagínate a qué distancia estamos de alguna cosa. Esto no es una discusión sobre si soy creyente o no soy creyente. Dios no se ocupa de estos menesteres. Alejandro, no me queda más que renovar mi agradecimiento porque hayas venido. Fue mucho más que sacarle jugo. Deberíamos hacer un especial de unas cuantas horas. Pero no, ¿sabes una cosa? La televisión es buena para esto. Hay que clavar la idea de que por televisión o por radio se pueden hacer ciertas cosas, pero otras no. Para nosotros hay que sentarse y tomarse el trabajo de leer. Es un buen hábito. Muchas gracias, Alejandro. A vos. Alejandro Horowitz, señores. Nosotros vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con la última parte de Más Complejo. Ya venimos. Les voy a contar una historia breve. Mis primeras elecciones fueron en el año 2000 para jefe de gobierno. Yo no voté las elecciones presidenciales del 99. Las primeras elecciones presidenciales que me tocaron votar a mí fueron las del 2003, posterior a la crisis terminal del 2001, a la crisis institucional del 2001. Y entre los candidatos, surgió recién en la entrevista, entre los candidatos era una interna abierta. Estaba Carlos Menem, Adolfo Rodríguez Sá, Néstor Carlos Kirchner. Los tres iban con el sello del PJ. Los tres, sin romper con el PJ, se presentaron a la presidencia como candidatos. Hubo una orden judicial que los autorizó a que los tres podían llevar el sello como quisieran. Y al menos Carlos Menem ganó la primera vuelta por 1 o 2 puntos, pero los porcentajes eran, si se hubieran mantenido unidos, ganaban. Nuevamente hubieran ganado. El porcentaje era 45-46%, si se le sumaba el de Rodríguez Sá, pasaban el 50%. Néstor Kirchner asumió la presidencia con muy poco porcentaje de votos porque no hubo balotaje, porque Carlos Menem se bajó. Así todo, reconfiguró el poder, concentró poder, construyó poder, y el peronismo, bajo la bandera del kirchnerismo, pasó a llevarle la contra a todo lo que había hecho el peronismo bajo la bandera del menemismo. Los indultos fueron anulados y los militares fueron juzgados de arriba a abajo hasta el último de los casos, incluyendo a los civiles. El plan del 1 a 1 quedó en el olvido y fue el culpable de todos los males, y cada vez que alguien tuviera una queja se iba a decir: todavía estamos tratando de solucionar los problemas heredados de la nefasta década neoliberal. ¿Cuál va a ser la nueva forma que adoptará el peronismo, si es que adopta una nueva forma? No lo sabemos. Las reglas políticas van cambiando a nivel mundial. Ahora, por lo menos en la experiencia de los últimos 80 años, en la Argentina, si hay alguien que ha sabido cambiarse de traje a tiempo, entender el contexto internacional y volver renovado, mejor y con buenas ideas, ese es el peronismo, y siempre podrán decir lo mismo. Estas son las ideas que nos concentran, porque nuestro objetivo último es la felicidad del pueblo. ¿Qué es lo que nos hace felices? Es absolutamente subjetivo. Veremos qué pasa, pero el producto de este programa de hoy queda inalterado. No importa cuando lo vean, siempre vamos a estar hablando de peronismo. Nos guste o no nos guste.
Soy Nicolás Luca, esto es Más Complejo por el canal de la ciudad. Nos vemos la próxima.